Hola otra vez. Obviamente aquí estamos en el mismo lugar, en la misma camiseta, la misma cara, trayendo el estudio de martes, el 6 de agosto, estudio número 30 en la serie sobre las 70 semanas de Daniel. Estamos estudiando Mateo capítulo 24 a profundo, hablando sobre los primeros 3 versículos, donde y específicamente sobre lo que Cristo dijo cuando dijo acerca de las piedras, ni una piedra sobre piedra, y las preguntas que hicieron los discípulos. Y entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Y te doy gracias por hombres fieles que escribieron estas cosas para tu familia y que podemos confiar en sus palabras. Padre, sabiendo que fue por el Espíritu que ellos apuntaron todo esto. Yo sé que vivimos en un mundo que duda mucho la veracidad de las Escrituras, pero Padre, yo sé que por mucho estudio que podemos confiar en lo que está escrito. Y Padre, gracias también por el aviso para tu familia acerca de los fines del tiempo, lo que podemos esperar y cuándo podemos esperar verlo. Y pido, Padre, que nos ayudes a prepararnos para estos días que vienen, Padre, y pronto. Te doy gracias en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces nos quedamos hablando la semana pasada sobre Cristo en el corte y el hecho de que habían 2 palabras en Juan capítulo 2 que se traducen al español templo, y miramos que uno es eieron, número 2, 4, 11, 11, y la otra palabra es naos, 3, 4, 8, 5. Y aunque los fariseos entendían la diferencia de estas palabras, no entendían el significado de lo que Cristo estaba diciendo. Porque como hemos hablado en los domingos, no podían entender. Fue imposible entender porque Dios había cerrado su oír y sus ojos. Y entonces, aparte de algunos que Dios abrió su entendimiento, porque sabemos por las Escrituras que habían unos fariseos que creyeron, la mayoría no creyeron y fueron al sepulcro no creyentes por el decreto de Dios, y así lo hemos visto varias veces. Y entonces estamos hablando del hecho de que cuando Cristo dijo, y vamos a Mateo 24, ahorita Mateo capítulo 24, y ver el versículo 2, dijo Cristo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y muchos creen que aquí Cristo estaba hablando del templo literal. Y aunque sabemos que el templo literal no existe, que fue tumbada, pero Cristo no estaba hablando de esto porque miramos en Juan que Cristo estaba hablando de su cuerpo. Y entonces estaba hablando de un cambio de pactos, un cambio grande, un cambio que hizo estremecer el mundo y especialmente el mundo de los judíos. Y entonces estamos hablando de lo que es el nuevo pacto, y lo que quiero hacer hoy es examinar unos versículos en el libro de Hebreos, en capítulo 7, capítulo 8, 9 y 10, y ver lo que pasó cuando Cristo fue a la cruz y resucitó, y este nuevo pacto en que nosotros, la Iglesia, vivimos hoy en día. Entonces vamos a Hebreos 7, 11 al 22. Hebreos capítulo 7, los versículos 11 al 22. Ustedes pueden leer todo en su contexto, obviamente. No voy a leer todo el capítulo 7, 8, 9, 10. Escogí unos versículos. Y entonces aquí en Hebreos 7,
versículo 11 dice, así que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Notan lo que dice, mudanza de la ley, porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar. Recuerden, Dios dijo de los de la tribu de se me fue el nombre de la tribu. ¿Cuál es el nombre de la tribu? De los sacerdotes. Estoy preguntando a mi esposa. Entonces, disculpa, es que se me fue. Pero de todos modos, Leví, perdón, la tribu de Leví, que salieron de ellos los sacerdotes. Entonces noten que dice, pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Y entonces, donde aquí vamos a ver esta palabra, mudanza, cambiado. Porque cambiado el sacerdocio, la palabra es metadizemai, es número 3:4:6, es transferir. Literalmente transportar, por implicación, cambio, cambiar de lados o, y se traduce al español alejar, cambiar, convertir, trasladar y transponer. Y dice también necesario es que haya también cambio de ley. Entonces es la misma palabra, transposiciones, 3:1, metadesis. Entonces es transposición o transferencia, desestablecimiento de una ley. Entonces había un cambio de ley. Los que quieren seguir en el Antiguo Testamento y seguir toda la ley, que como Colosenses 2:14 nos dice que fue clavado en la cruz, entonces sabemos que había necesario, porque aquí dice un cambio, y vamos a seguir leyendo. Entonces, porque aquel de quien se dicen estas cosas de otra tribu es, de la cual nadie atendió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor nació de Judá, de cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote diferente, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida que no tiene fin. Entonces notan esto, es importante, porque él testifica, porque es por eso que los judíos no entendían que iba a venir un cambio de ley, un cambio del sacerdocio. Ellos simplemente no podían ver, como Cristo dijo en Juan 8:43. Dice, porque él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e ineficacia, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y tanto más en cuanto no sin juramento fue hecho el sacerdote, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con juramento por aquel que le dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. Recuerden, Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Es porque viene un nuevo testamento, un nuevo pacto. Esta palabra testamento en Hebreos 7:22, vamos a ver esta palabra. Esta palabra es la palabra disteque, D-I-A-T-H-E-K-E,
número 1242, disposición, específicamente contrato, se traduce pacto. Es un nuevo pacto en Cristo que estamos mirando. Y entonces, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer. Mas por cuanto permanece para siempre, tienen un sacerdocio inmutable. Inmutable. Entonces, miramos que la razón que necesitábamos un nuevo pacto es porque el viejo pacto tenía fin. No es para siempre. Y sabemos que por el viejo pacto que el hombre no es justificado, porque Josué lo dijo, no podemos cumplir con la ley, es imposible. Dios tenía que hacerlo por nosotros. Vamos a Hechos 8, versículo 2, Hechos 8, 2 y después 7 al 13, Hechos 8, versículo 2. Ministró del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Recuerden, Cristo nos habló de este edificio, de este tabernáculo. La palabra santuario es la palabra número 39, es Hagión. Hagión viene de Hagios. Es sagrada, lugar santísimo, lugar santo. Y entonces, un ministro, como dice aquí, del lugar santísimo, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó. El santuario es el número 39. La palabra santuario es skene 4633. Tienda o choza de tela. Entonces, ¿cuál es el tabernáculo hoy en día? Es la eclesía, es donde Dios habita corporal en el cuerpo de Cristo, nosotros, la eclesía. Entonces, brincando al versículo 7 al 13, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces el primero tenía que estar destruido. Entonces tenía fin. Y el primer tabernáculo tenía que ser destruido. Y vamos a hablar de esto. Porque hallado falta en ellos. Hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Cuando habla de la casa de ellos, ¿quién es? Pablo lo dijo, los circuncidados en el corazón. Estos son los judíos espirituales. Entonces, Israel espiritual. No está hablando de Israel literal. En un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desatendí, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿A qué se parece esto? Piénsalo por un momento. Como Ezequiel 36, 22 al 33. Me parece que ya estamos mirando el cumplimiento de lo que Dios dijo, que iba a venir a su gente. Y notan en versículo 11, que estamos leyendo al versículo 13 aquí. Versículo 11. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en ellos su espíritu, por eso ellos le conocen. Y dice,
Dice en versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero. Lo que es dado por viejo se envejece, cerca está a desvanecerse. Entonces ya no va a existir, porque el nuevo pacto ya está en poder, ya está sobre, no sé cómo se dice exactamente en español, pero ya está en marcha. Y entonces vamos a capítulo 9, del versículo 1 al 28. Capítulo 9, del 1 al 28. En este caso vamos a leer todo el capítulo. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así: la primera parte, en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Ya entendemos por qué el templo fue tan importante para ellos. Entonces, pero otra vez, no entendían las palabras de Cristo y ni sus discípulos entendían. Cristo tenía que explicar estas cosas. Entonces, en versículo 5, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Y cuando estas cosas fueron así ordenadas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del servicio a Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel templo presente, en el cual se representaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Y recuerden, hablamos sobre la primera casa, que la segunda sería mayor. Recuerden, lo miramos creo que en Malaquías, si recuerdo bien, o Miqueas, no recuerdo. Muy bien, hace unos videos. Entonces, en versículo 9, Hebreos 9:9, la cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que les fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Es por eso que nosotros no enseñamos bautismo en agua. Son ritos del antiguo pacto. Ya no tienen nada que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo en los creyentes, los crédulos. En versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo es la cabeza de este cuerpo, de este tabernáculo. Cristo hablaba de ser naos, el lugar donde Dios habita.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. ¿Quiénes son los nosotros? Tenemos que contestar esta pregunta. No la voy a contestar ahorita, pero pueden estudiar los nosotros en el contexto. ¿Quiénes son? Entonces, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Disculpa. ¿Cuánto más la carne de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios? Fue por su sangre que nosotros tenemos esta oportunidad de vivir y hacer obras de vida, obras vivas. Como nos habla Pablo en Efesios 2, 8 a 10, hablando de obras de Dios. Dice, porque donde hay testimonio necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer testamento fue consagrado sin sangre. Hebreos 9:19, porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Notan, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Ya miramos qué tan importante es este nuevo pacto y por qué cuando Él dijo, no quedará piedra sobre piedra, que ellos no entendían y querían crucificarlo por lo que había dicho. Y entonces dice en versículo 25, no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. ¿De quién? De los suyos. Vamos a Juan 13:1 y después vamos a seguir leyendo en Hebreos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al otro, al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, volvemos a Hebreos 9 y versículo 26. Entonces se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de los suyos, no de todo el mundo,
como muchos quieren a decir que el mundo representa cada individuo. No es así, no es así. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de cada individuo. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. ¿Quiénes son ellos? Vamos a volver a Lucas, capítulo 10. Lucas 10, los versículos 21 y 22. 21-22, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños de la fe. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Una vez más quiero mencionar Juan capítulo 6, versículo 44, porque aquí Cristo diciendo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero, donde la palabra trajere en el griego es el kuo y quiere decir arrastrar. Entonces, nadie puede venir a Cristo si Él no quiere y no está arrastrado. Entonces, cuando leemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, otra vez, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Los que le esperan son los creyentes. En Juan 3:16 son los pas o pisteon, los creyentes. Entonces son los que le van a esperar. Y entonces es este grupo por quien Cristo murió. Vamos a capítulo 10, versículos 9 y 10. Capítulo 10, versículos 9 y 10. Entonces dijo: he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Entonces, miramos una vez más en versículo 11, ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es por eso que no quedará piedra sobre piedra. Tenía que venir un cambio, tenía que venir, porque el antiguo no servía para justificar al hombre, porque el hombre no puede cumplir, es imposible. Entonces vamos a los versículos 16 al 18, en Hebreos 10, 16 al 18. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Vamos a volver para terminar al Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, una vez más, sigo mencionando esto porque es clave a nuestro entendimiento del Nuevo Testamento. Disculpa, estoy buscando Ezequiel. Ezequiel 36, los versículos 22. Bueno, vamos a leer no todo esto. Vamos a leer
Versículo 24 y adelante, y os tomaré de las naciones, y os reuniré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Pues así es. Entonces, todo por mientras que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y hasta la semana próxima, si Dios permite. Chao.